Hola, hola Pilitubers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro Pili Tutorial. Hoy les vengo a explicar el derby de conejitos. Este derby de conejitos es un derby nuevo que es uno de los dos que nos pusieron nuevos en la actualización. Y pues de verdad que viene bastante sencillo porque este derby simplemente es atrapar conejitos extra, además de las tareas que hacemos, para poder tener premios extra en las cerraduras. Bien, ustedes se están dando cuenta aquí que este vecindario en el que yo estoy no ha empezado aún el derby, porque nosotros siempre nos ponemos de acuerdo para empezar y sobre todo cuando hay reglas especiales como esta, siempre esperamos a que estemos todos juntos para poder empezar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, todas estas tareas son de 320 puntos. Las hemos ido borrando desde que comenzó el derby y la gente ha entrado a borrar tareas. Borramos siempre las tareas difíciles o las tardadas y así. Y por ahora pues no hemos empezado el conejito. Si ustedes quieren saber las reglas especiales de este derby, simplemente deben ir al sobrecito y en la parte del sobrecito se van al derby con conejitos y aquí les va a salir esta explicación. Ahí les van a decir que el conejito aparece una vez tomada la primera tarea, o sea que en el momento que ustedes empiecen la primera tarea no la va a contar como derby de conejo, porque hasta ahora está agarrando el conejito. Bien, va a aparecer el conejito y para atrapar alguno tenemos que terminar tareas. ¿Qué tanta cantidad de tareas? Eso depende de la cantidad de gente que esté haciendo el derby en ese momento. Si en ese momento están haciendo derby 30, les pedirá pues, no sé, 17, 20, no sé. Si es una sola persona, les pedirá 2 y así. Ustedes solo deben ir a su caballo y revisar cuántas tareas de conejo les va a pedir para alcanzar al conejito. El conejito va a estar en un tiempo muy corto en las tareas del tablero. Es decir, solo 9 minutos va a estar en el tablero. Una vez transcurran esos 9 minutos, los conejitos se van a ir. Pero si ustedes agarran tareas mientras está el conejo, se les va a quedar como un conejito en la parte de arriba, en el botoncito, para avisarles que esa tarea les va a contar porque la agarraron cuando el conejo estaba presente. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes con sus compañeros? Agarrar tareas mientras están rosadas y no importa si ustedes la terminan mientras no haya conejo, se les va a contar de todas formas. Entonces, digamos, si por ejemplo ustedes están solos, sí deben tratar de utilizar tareas y terminarlas en el tiempo donde está el conejo para que ustedes puedan tener más chance de agarrar su conejito. Pero si no, si están con, no sé, 30 personas en el vecindario, solo cada quien coge una tarea, 12 digamos, que tengan el tablero lleno y terminar esas tareas y esperar a que vuelva el conejo nuevamente. Cuando vuelva el conejo nuevamente, la idea es que ustedes tengan otra vez su tablero lleno para que esas tareas se vuelvan rosadas nuevamente. Como les digo, ahorita en el momento no hemos empezado el derby, por lo tanto el conejo no ha llegado. Eso quiere decir que yo me puedo quedar aquí los 5 días y las 14 horas que le quedan para el derby esperando el conejo y el conejo no va a llegar porque no ha agarrado la primera tarea. Entonces lo que deben decirle a sus compañeros del derby es que uno se tiene que sacrificar por el equipo y agarrar una tarea y no importa si es larga, si es corta, no importa. E inmediatamente va a llegar el conejo. Entonces agarro la primera tarea y empieza el conejito. Ahorita me voy a ir a otro vecindario a mostrarles cómo es la cosa. Vamos para allá. Estoy en otro vecindario. Esta sí es solo una persona participando para yo poder agarrar tareas y mostrarles cómo es el asunto. Entonces, en este derby de conejos, ustedes ven este derby que está ahí, ese conejo que está ahí. Ese conejo que está ahí, fácil, siempre aparece ahí. Es decir, que las primeras tareas que estén ahí
al agarrar, al iniciar el derbi, ya sea a las 3 de la mañana o a las 12 del día o lo que sea, la primera tarea que agarren siempre está el conejito. Entonces, las tareas que la gente agarre aquí son tareas que me van a aportar conejito. La cantidad de puntos en el conejo va a determinarlo la cantidad de personas que estén en el derbi. Es decir, que si solo juega una persona, pues con una tarea de conejito tengo. O si son 30 personas, yo me imagino que con 8 o 10 o 17 puntos se agarra un conejo. Porque no es lo mismo que una sola persona esté haciendo tareas. Por ejemplo, yo que en este momento tengo solo 6, a que alguien más con más personas en el vecindario hagan las tareas, ¿cierto? Entonces, todas las tareas que yo agarré aquí son de conejo, o sea que si yo agarro esta de 15 ayudas, inmediatamente entonces se me activa esto y me va a decir que tengo que atrapar un conejito para premios extra. Entonces, el próximo conejito va a llegar en 21 segundos. Eso quiere decir que esta primera tarea que yo agarré no me va a contar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer esta tarea y voy a agarrar la otra. Bien, entonces ustedes ven que ahora sí mi conejito va a durar 9 minutos en irse. Pero esta primera tarea que yo agarré no me la contó como una tarea de conejito. Entonces lo que tengo que hacer es que la primera tarea que agarremos en el vecindario va a ser como una tarea de descarte, porque hasta ahora no ha llegado el conejito. Entonces la primera tarea se va a desperdiciar siempre. Entonces si yo la boto, por ejemplo, es que realmente no me interesa este derbi mucho, yo la descarto mi propia tarea, no la completo, digamos que la hice, y agarro esta de mina. Cuando yo agarro esta de mina, se me va a dibujar mi conejito. Entonces, vamos a ver nuestro conejo y se van a dar cuenta que me va a pedir 2 conejitos para poder llegar. Eso quiere decir que sean 2 tareas rosas, esta y la que estoy haciendo, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es agarrar las tareas mientras está el conejo, para que todas las que nosotros agarremos sean de conejo. Y luego de eso vamos a tener que esperar el tiempo que les está mostrando aquí para que llegue un nuevo conejo. Es decir, que si yo agarro tareas mientras no está el conejo, no me va a contar en el caballo. Entonces aquí, por ejemplo, son más personas participando en este derbi y nos va a pedir 13 conejitos para poder llegar al primer conejito. Nos pide 13 tareas rosas para poder atrapar el primer premio. Por eso les digo que la cantidad de conejos varía dependiendo de la cantidad de gente que esté en ese momento haciendo derbi. En el conejito anterior, que nos pedía solo 2, solo hay una persona participando. En este hay muchas más. Entonces, toca esperar que se pase este tiempo de 18 minutos para que estas tareas se vuelvan rosas. Entonces, como ven ustedes aquí, estas tareas varían mucho. Son como si fueran tareas de esas misteriosas que dan siempre el mismo puntaje, pero que pide cosas distintas. Entonces, realmente es muy sencillo. En el momento que ustedes hagan estas 13 tareas o hagan las tareas que le pidan, solo ustedes tienen que ir a la parte de su caballito e ir a mirar el conejito cuántas tareas pide. Entonces aquí, por ejemplo, nos pide 13, ya hicimos 13, entonces nos hacen falta 10 para completarlo. No importa que ustedes no tengan las tareas listas. Si ustedes las agarran mientras las tareas están rosadas, eso les va a contar. Pero una vez se haya ido el conejo, deben esperar nuevamente que vuelva en el tiempo de arriba, les dice, para que ustedes puedan continuar haciendo tareas. Entonces lo que yo les aconsejo es que primero esperen a que todo el tablero esté lleno de tareas de 320 antes de iniciar el derbi.
para que ustedes sepan que todas esas tareas, o al menos 11, porque la primera no contó, como ustedes vieron, no sé si es, me imagino que no es error, sino que la primera tarea es para que decirle al conejo, venga conejo, porque ya empezamos. Y el resto sí les va a contar como conejitos. Entonces, que ustedes tengan las tareas llenas para empezar con todo su vecindario al tiempo, el derby. Porque, por ejemplo, si alguien empieza a las 3 de la mañana y agarra las tareas y hace, no sé, 3 tareas y el resto no salió, tareas de, digamos, de 120 que borraron, van a desperdiciar esos 9 minutos para que el resto de gente del vecindario agarre tarea y puedan avanzar al conejo. Si ustedes están solos, entonces pues les aconsejo que llenen su tarea, su tablero de tareas, esperen a tenerlas completas, listas, para empezar su derby. Cosa que cuando agarren esas tareas sean ya 9 tareas, y yo creo que ya no les pida más porque solo pueden hacer 9 tareas de su conejo. Y así. Y si están en ojalá se puedan hablar con los de su vecindario, que es la idea. Que empiecen todos, acuerden una hora para empezar, para que todos puedan agarrar al menos una tarea. Y no importa que no la tengan lista, sino que importa es que sea rosada y el conejo pueda estar ahí. ¿Listo? Y creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa, alguna pregunta extra, no duden en la caja de comentarios a anotarla y yo poco a poco les iré resolviendo las dudas. Si les gustó y entendieron este derby de conejitos, denle like a este video, compártanlo con los de su vecindario para que hayan una estrategia buena para poder agarrar los conejitos que les están pidiendo. Y eso es todo por ahora. Que tengan una hermosa semana y que estén muy bien. Hasta luego.